Buen día. Nos encontramos hoy en esta su clase número 18. Desde la clase pasada, o sea, la semana anterior, estuvimos trabajando el tema de ciclo celular. El ciclo celular, ¿verdad? Es ese proceso de vida de la célula desde que ésta nace, se desarrolla, crece, lleva a cabo unos procesos y se divide. Todas las células de nuestro cuerpo tienen diferentes relojes biológicos y diferentes procesos de ciclo celular. Unos son más cortos, unos son más largos. Algunas células llevan a cabo el proceso en 3 horas, otras en 3 días, otras en 3 años, ¿verdad? Porque viven diferente cantidad de tiempo. Cuando pensamos en ciclo celular, el ciclo celular está dividido en dos eventos principales que vimos la semana pasada, que son el de la interfase y el de la división, ¿verdad? Lo comparamos la semana pasada como si fuera un Pac-Man. Todo el mundo que ha jugado con los Pac-Man saben que son esos muñequitos que se comen fantasmas y bolitas. Pues así mismo es el ciclo celular, el Pac-Man y la boquita del Pac-Man. El ciclo celular incluye dos eventos principales, la interfase y la división. Describimos la semana cada uno de estos eventos indicando que la interfase era el proceso más largo, ¿verdad? En ese ciclo celular, el periodo más activo, duraba 75% del periodo de vida de la célula. Y en esta etapa la célula iba a estar bien ocupada porque iba a estar creciendo, ¿verdad? Engordando, preparándose para ser madre, multiplicando todos sus organelos, sus estructuras y su ADN para pasarle lo mismo a cada una de esas células hijas y multiplicando su ADN también porque lo quiere pasar de forma exacta. Al mismo tiempo lo va a reparar. Cualquier error que haya en esa secuencia de ADN debe ser reparada en el proceso de interfase porque tú no quieres dividir una célula que tenga errores, porque los vas a pasar a tu célula hija. Pues como dijimos, el Pac-Man, ¿verdad? El muñequito iba a ser la interfase y esa boquita del Pac-Man, que es un periodo mucho más corto, es lo que se conoce como la división de la célula. Cuando pensamos en división de la célula, había que tener cuidado porque existen dos tipos de división celular y mencionamos la semana pasada, explicamos y ustedes apuntaron en la libreta que estaba la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso que me produce dos células hijas exactamente igual a la original. Lo que estás es reemplazando células y eso va a ocurrir en células somáticas. Las células somáticas son todas las células de mi cuerpo excepto las células sexuales, entiéndase óvulo y espermatozoide. Dijimos que el óvulo y espermatozoide eran células diferentes, se dividían por un proceso de meiosis porque te formaba 4 células hijas diferentes a la original porque tenían la mitad de los cromosomas que la célula, ¿verdad? Madre. Así que más, básicamente, ¿verdad? Eso es un repaso de lo que discutimos en la clase pasada. Hoy vamos a continuar con ciclo celular. Vamos a seguir dándole una miradita a la interfase, pero obviamente nos vamos a enfocar ya hoy en el proceso de división per se, específicamente en el proceso de mitosis. ¿Está bien? Vamos con los avisos de esta semana. Primer aviso, el proyecto de Ciencia Verde, el huerto continúa. Recuerden que a estas alturas ya estamos en febrero, todo el mundo se supone que haya sembrado matitas, tienen que llegar a un total de 6. Sabemos que en el proceso van a morir algunas, ¿verdad? Pueden pasar cosas, no somos necesariamente agricultores, pero usted lo va a intentar y lo va a documentar. Y por lo menos 1, 2, 3 de sus matitas deben darse, ¿verdad? Y según usted vaya teniendo logros en su huerto, vaya tomándole fotos porque esa va a ser la evidencia que usted va a montar en abril y va a presentar como su trabajo final. De las matas que sembró, cuántas se le dieron y que usted logró. Si hizo sofrito con sus matitas, pues enséñeme la foto del sofrito, ¿verdad? Es un ejemplo, pero usted debe documentar todo lo que haga. Y pues no se estresen, sabemos que no todos somos agricultores, lo que queremos es pasar por la destreza, ¿verdad? De solución de problemas, pensamiento crítico y nada, esto es como investigar, ¿verdad? Resolviendo situaciones que surgen en nuestro entorno, intentándolo y dando lo mejor de nosotros mismos. Así que no se olviden de eso porque eso sigue corriendo y al final no hay excusa, todo el mundo tiene que completar su trabajo de la mejor forma posible. Lo segundo, saben que tienen que completar las tareas en sistema. La primera tarea del semestre ya yo la asigné en la plataforma Teams, está próxima a expirar, ya en estos días va a expirar, así que asegúrense de entrar porque una vez esa tarea expire, si no presento una excusa justificada, yo no puedo reponer trabajo. Se estarán posteando la tarea 2, ya hoy yo entiendo que la debo estar posteando o el 4 de febrero, saben que va a estar en sistema por 2 semanas. Así que también asegúrese de entrar en el tiempo pautado y completar la misma. Es un tiempo justo para que cualquier estudiante, sea de educación especial o del programa regular, pueda acceder a la tarea y completar la misma.
También es importante, hubo unos estudiantes que yo orienté en la primera clase en la semana 1 de enero, que fue para el 11 de enero. Esa semana yo les dije a algunos estudiantes, ¿verdad?, que les estaba dando oportunidad de subir su nota para que mejoraran el aprovechamiento académico. Tengo hasta el 11 de febrero para recibir esos trabajos, ¿verdad?, en los cuales le extendí la fecha de entrega. Recuerden que esto es para ayudarlos a ustedes, pero una vez llegue el 11 de febrero, si ustedes no completan esos trabajos, ya yo me olvido de ese semestre porque yo no puedo seguir arrastrando, ¿verdad?, un semestre anterior. Yo tengo que cumplir, ¿verdad?, con unas regulaciones del departamento, con unas notas, y yo creo que es tiempo suficiente. No eran trabajos complejos, y eran trabajos que los podían ayudar a todos, así que por favor recuerden, antes de esa fecha debo estar recibiendo esos trabajos. Hay un error en sistema en la tarea número 1 y me han estado preguntando, sale como que vale 46 puntos ese forms vale 26 puntos, así que el total es de 26, la puntuación que usted saque va a ser sobre 26. Es un error cuando yo creé el instrumento, después lo arreglé, pero Teams o Forms nunca lo arregló, lo siento, pero usted sabe que es 26 puntos. Algunos me están diciendo, Missy, saqué 0, nadie sacó 0, todos tienen algunos puntos, pero yo bloqueo la tarea hasta que llega la fecha de cierre para que así nadie tenga acceso a las contestaciones. Aparte, tengo que verificar cada tarea individualmente porque hay unas premisas que las estoy corroborando manual, así que les va a salir en 0 hasta que yo no postee la información y la divulgue. Tienen que tener un poquito de paciencia. Recuerden, y esto lo dijimos desde enero, no se van a estar aceptando trabajos, ¿verdad?, que no se completaron a las fechas programadas. Si usted no hizo algo cuando yo lo asigné, le di tiempo suficiente, 2 semanas es suficiente. Así que complétalo porque no va a haber break, a menos que haya una justificación, ¿verdad?, apremiante. No deje las cosas por última hora, porque a veces dejamos las cosas para el último día y ese día, por mala pata, me enfermé. ¿Y qué pasó con los días anteriores? Vamos, ¿verdad?, a articularnos en este proceso, vamos a desarrollar destrezas de organización, de responsabilidad. Ya conocemos la plataforma Teams, ya conocemos el curso y cómo está funcionando, así que ya es tiempo de que nos estructuremos y pues hagamos los ajustes que sean necesarios, y todos tenemos que hacer ajustes, me incluyo, porque definitivamente cada semestre que pasa uno mejora en diferentes áreas. Y recordamos siempre que el horario laboral, Missy está aquí para ustedes de lunes a viernes de 8 a 3, fines de semana, ¿verdad?, día feriado. Usted sabe que usted me puede escribir a las plataformas correctas que son Teams y Remind o Outlook, pero tiene que esperar por mis respuestas. Me pasa mucho que a las 12 de la noche me empiezan a enviar mensajes, los fines de semana me empiezan a hostigar, Missy, tal cosa, que saquen este trabajo, Missy, esto está bien, estoy de break, estoy con mi familia, así que vamos a tratar de respetar un poquito lo que son esos horarios, es importante. Y nada, vamos a empezar con la clase de hoy. No, volvemos al tema, ¿verdad?, que es el del ciclo celular, y obviamente la protagonista del ciclo celular, ¿quién es? Esa que está ahí, la célula. Y en específico, la protagonista es el organelo del núcleo de la célula. O sea que cuando yo trabaje ciclo celular, yo en lo que me voy a enfocar siempre es en el núcleo de mi célula. ¿Por qué? Porque los cambios en la estructura de ADN que yo vea en la célula me van a indicar a mí en qué etapa de ciclo celular yo me encuentro. Yo lo único que tengo que observar para saber en qué periodo o etapa o fase del ciclo celular me encuentro es que miro el núcleo, busco mi ADN, busco cómo está estructurado o organizado, y esto me va a dar la clave, ¿verdad?, para yo entender cómo se está dando este proceso o en qué fase estoy. Esa que está ahí en la molécula de ADN, la protagonista del ciclo celular. La molécula de ADN, imagínensela como un hilo de coser, como un hilo de tejer, como un hilo de bordar, como el hilo que usa su abuela. Ese hilo en su interior tiene unas secuencias de bases nitrogenadas, son unas letras, 4 letras, G, C, A y T, que determinan sus características. Todos tenemos o debemos tener más o menos la misma cantidad de letras, lo que cambia es el orden y la proporción de cada una de estas. Yo puedo tener más G y tú puedes tener más C, o más A o más T, aunque se aparean, perdón. Básicamente el ADN es como un hilo, guarda esa información, y generalmente cuando tú miras el ciclo celular, tú vas a ver ese hilo ahí relax, desenrollado, desenvuelto, ¿verdad? No lo vas a ver organizado. Siempre que lo veas así, tu célula está en interfase.
¿Qué pasa? Una vez la célula entra a división, ese hilo se tiene que condensar, se tiene que organizar. ¿Y por qué hace esto? Porque si se va a dividir, yo no me puedo llevar o yo no puedo separar o dividir un hilo que está desenvuelto y regado. ¿Por qué? Porque lo voy a picar, lo voy a cortar y no me voy a llevar la misma información para mis dos células hijas. Así que previo a la división celular, vamos a ver que este hilo se organiza, que cambia de forma y se forma esto que está aquí, que es lo que conocemos como los cromosomas homólogos o como las cromátidas hermanas. Son dos porque cada cromosoma está fotocopiado. Obviamente, se fotocopia en el periodo de interfase esa información, porque si la voy a dividir entre dos células hijas, obligatoriamente tengo que pasarle lo mismo a cada una de estas. Así que una de las cosas que nos vamos a enfocar cuando trabajamos el ciclo celular es en esa estructura del ADN. Vamos a ver los cambios que sufre esa molécula en cuanto a su organización y eso me va a ayudar a mí a determinar en qué fase del ciclo celular yo me encuentro. Ahorita les voy a presentar un slide con el hilo, con los palitos, para que ustedes apunten y vean cómo yo puedo cambiar de nombre según la organización que tiene ese hilo. A veces se llama cromatina. A veces se llama cromátida, a veces se llama cromosoma. Cromátidas y cromosomas son lo mismo, pero quiero que lo vean visual y lo apunten, pero lo van a ver más adelante, no se preocupen. Ahí de nuevo ven la estructura de ADN y como les he dicho, en ciclo celular mi protagonista es el núcleo, específicamente el ADN que está dentro de él, el hilo. Yo observo cómo está organizado y voy a saber en qué evento me encuentro. Voy a poder diferenciar si estoy en interfase o si entré a división. Voy a saber si estoy en el Pac-Man, voy a saber si estoy en la boquita, mirando cómo ha cambiado la organización de esa molécula. Y mírenla aquí, es el hilo que poquito a poco se va condensando, ¿verdad? Es como, yo no sé si ustedes alguna vez vieron los teléfonos de antes, que tenían unos cablecitos que eran como coils dobladitos, y esos cablecitos se enrollaban, ¿verdad? Y se ponían, había que guindar el teléfono para que se desenrollara. Pues lo mismo pasa con la molécula de ADN, se enrolla literal como si fuera el cable de ese teléfono antiguo. Era de mi época, quizás ustedes no lo han visto, pero todavía quedan algunos por ahí. Ahí está el ADN, esto lo mencionamos en la en la clase anterior, perdón, y se los vuelvo a enseñar, ¿verdad? Por si en su grupo no enfatice en ello. Ahí tenemos un cariotipo. Cuando los genetistas hacen estudios genéticos, una de las cosas que le pueden extraer al organismo, una de las cosas que podemos mirar es su cariotipo. Un individuo normal, esto sería un hombre, tenía un cariotipo hecho de un total de 23 pares de cromosomas y lo ven aquí organizado. En este caso, este cariotipo me indica que esto es un macho, ¿verdad? Porque el cromosoma Y es más pequeño que el cromosoma X. Si esto fuera una hembra, ¿verdad? Serían dos X grandes. Este último cromosoma es el que me dice a mí qué género estoy trabajando y cualquier error en los anteriores, ¿verdad? Que tenga de más, que tenga información de menos, que tenga un cromosoma más largo, pues sabemos que van a desembocar en algún tipo de condición genética. Errores durante el ciclo celular, ¿qué te pueden formar o qué te pueden desarrollar? Número uno, cáncer, ¿verdad? El cáncer se forma por un ciclo celular que tiene un reloj biológico alterado. Y lo otro que puede pasar por errores durante el ciclo celular es que en el organismo se desarrolle alguna condición genética. Ambas cosas las vamos a ver a continuación. Ahí le puse un reloj biológico porque literal, todas nuestras células tienen un reloj biológico. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un periodo de vida, ¿verdad? Es como los mosquitos, como las mariposas, como los humanos, como los perros, ¿verdad? Que tienen una etapa, ¿verdad? Unos años, un tiempo que pueden vivir. Lo mismo pasa con las células. ¿Qué pasa? Todas las células deben seguir el ciclo biológico, ¿verdad? O su reloj. Por ejemplo, si las células de mi piel tienen un ciclo que es de, pongámosle, 3 días, todas mis células deben seguir ese reloj y en 3 días ellas deben crecer, desarrollarse, multiplicarse, repararse y dividirse. En 3 días. Debe correr así. Pero en ocasiones pasa que una de esas células pierde su reloj y se vuelve como loquita y cambia su reloj, cambia su tiempo. En vez de dividirse en 3 horas, se divide, qué sé yo, en 2 horas. Y cuando eso ocurre, ahí es que tenemos problemas como el cáncer, y el cáncer viene siendo una célula que se me salió de ritmo, que está bailando más rápido que las demás, y al bailar más rápido que las demás me crea masas o lo que conocemos como tumores. No se asusten, porque no siempre que una célula cambia su reloj se va a producir un cáncer. Por eso es que cuando vamos al médico a veces nos dice, no te preocupes, el tumor era benigno. Era una masa de células que estaba creciendo a un ritmo acelerado, estaba bailando rapidito, pero no son, ¿verdad?, cancerosas. En el caso de en otras ocasiones, ¿verdad? Lamentablemente sí, cambia la información y se crean tumores malignos, ¿verdad? O cancerosos. Pero
No porque tengamos un tumor necesariamente vamos a tener cáncer. Pero es lo que puede pasar cuando el ciclo celular no se sigue de la manera adecuada, se altera, el baile es rapidito, pues entonces ahí es que puede surgir el cáncer. El otro problema que surge por errores durante el ciclo celular es este que está aquí, que son errores, ¿verdad?, genéticos, cuando pasas información a tus hijos y esos cromosomas se dividen, ¿verdad? O esos gametos sexuales, entiéndase óvulo y espermatozoides, transmiten errores. Este es el más común que todos conocemos. Nosotros, la mayoría, ¿verdad? Hemos visto personas que tienen síndrome de Down y el síndrome de Down es producto de que en alguno de los dos padres, cuando se formó ese gameto, en el cromosoma número 21, uno de los papás pasó un cromosoma de más. Y entonces ese individuo, en vez de tener lo que es normal, que es 46 cromosomas en total o 23 pares, acaba teniendo 47 porque un papá le envía, ¿verdad?, un cromosoma adicional y está ubicado específicamente en el número 21. Aquí vemos otros errores, no me sé las condiciones asociadas a ellos. En genética vamos a entrar a este tema, pero aquí vemos un cromosoma 7 que en vez de tener 2 tiene 3. Esto es otro error que va a desencadenar en una enfermedad genética. Aquí vemos otro error. Este cromosoma es más cortito, este cromosoma es más largo. Esto es lo que le llamamos deleción, esto es lo que le llamamos addition, ¿verdad? O adición. Y cualquiera de los dos produce problemas genéticos. So, tenemos siempre que estar pendientes, ¿verdad?, de nuestras decisiones porque se sabe que los factores ambientales pueden provocar cambios en nuestro ADN. Por ejemplo, si yo fumo, si yo uso alcohol, si yo estoy expuesta a la radiación del sol y me gusta ponerme trigueñita, ¿verdad?, y quemarme porque soy muy blanquita. Todos estos son factores, pues la radiación es mala, que afectan mis células, en este caso serían las de la piel. Si fumo, ¿verdad?, podrían ser las del pulmón, las de mi sistema respiratorio. So, uno siempre se tiene que cuidar porque el factor ambiental puede afectar, ¿verdad?, el que esto ocurra. También hay una predisposición natural, todos tenemos una herencia, no la podemos ocultar. Y pues por eso es que el médico siempre te pregunta, ¿tu familia tiene padecimientos de algo? Dime cuáles son esos padecimientos. Te lo pregunta porque obviamente los padecimientos que hayan en tu familia, tú vas a tener mayor predisposición a padecer de esas enfermedades. ¿Está bien? Ahí vemos de nuevo el ciclo celular, ya lo habíamos visto la semana pasada. El ciclo celular es ese periodo de vida de la célula. Vemos que en la primera parte, miren el Pac-Man aquí, siempre lo buscamos y lo identificamos. Este es mi Pac-Man. Estamos en interfase, repasamos, dura 75% del periodo de vida de la célula. Es un periodo bien activo donde la célula crece, multiplica sus organelos y repara errores en el ADN. Luego entramos, ¿verdad?, a la boquita y la boquita es la división celular. Recordando que yo no puedo decir que el ciclo celular incluye interfase y mitosis, tampoco puedo decir que el ciclo celular incluye interfase y meiosis, eso es un disparate. El ciclo celular incluye interfase y división. No especifique, ¿verdad? Porque si dicen mitosis o meiosis ya está siendo demasiado específico y esto está atado al tipo de célula en el que esto ocurra. Así que nos limitamos a decir que el ciclo celular incluye interfase y división. Y si sabemos entonces que son células somáticas, pues decimos mitosis. Y si sabemos que son células sexuales, entonces podemos decir meiosis. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad?, con cómo lo verbalizamos. Aquí tenemos el ADN, miren qué hermosa esa molécula. Ahí todavía está bien regada. Generalmente, como les dije, se va a pasar en el núcleo así, los hilos así sueltos y regados. Pero justo antes, ¿verdad?, de que comience el proceso de división, ya sea por mitosis o por meiosis, ese ADN se tiene que compactar, se tiene que organizar, me tiene que formar mis palitos. Yo digo a los nenes que piensen en los palitos que es de Pizza Hut. Pues así mismo, el ADN se organiza y como que se coloca dentro de unos palitos de Pizza Hut. Ahí tenemos repaso. Esto lo trabajamos la semana pasada. Todavía no he empezado tema nuevo. Hablamos de interfase. Interfase es el periodo donde la célula crece, se va poniendo gordita, ¿verdad? Multiplica todos sus organelos y su ADN. Si tiene una mitocondria, la tiene que llevar a 2, porque recuerden que se va a dividir y queremos pasarle lo mejor a nuestros hijos y eso es lo mismo, no es más, no es menos, no es con errores. Por eso es que también en ese periodo cualquier error en la célula, ¿verdad?, en esa información genética, se va a identificar y va a ser reparada. Nuestras células son maravillosas, son sumamente eficientes y constantemente están identificando y reparando errores en el ADN. Eso no se preocupen. Si hay factores que hacen que ese proceso no ocurra de la forma adecuada, uno de ellos, por ejemplo, el estrés. Por eso es que siempre nos dicen, mira, cuídate,
come bien, duerme bien, haz cosas que te relajen, haz ejercicio, ¿verdad? Porque son factores importantes para que nuestro organismo se mantenga en balance, esté feliz y contento y esa célula y ese sistema funcione de forma adecuada. Somos reflejo, ¿verdad? Nuestro organismo es reflejo de nuestras decisiones, eso tenemos que estar conscientes de eso. Sé que mis dibujos no son muy hermosos, yo no escribo muy bonito, pero se los voy a explicar, no se preocupen. Hasta ahora hemos visto la interfase, ya sabemos lo que ocurre ahí, ya sabemos que es un periodo bien activo y hoy les acabo de informar que tú identificas interfase porque el ADN va a estar en forma de hilo. A veces el hilo es tanto que se va sobre el mismo hilo anterior y lo que acabas viendo es como una nube. Así que cuando tú veas eso bien oscuro o hilos, sabes que estás en el periodo de interfase, que es aquí, que es el periodo más largo y es como mi Pac-Man. ¿Qué pasa? Una vez termina ese proceso, cambia la estructura a mis palitos, tú entras a división y hoy entonces empezamos tema nuevo. Esa división que hemos visto incluye 4 fases o eventos, que son la P, que es la profase, son la M, que es la metafase, son la A, que es la anafase, y son la T, que es la telofase. Así que el ciclo celular incluye interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Todo eso. Yo siempre le digo a los nenes que se embotellen lo antes posible el IPMAT del ciclo celular. Y el IPMAT no es otra cosa del orden de los eventos que ocurren durante el ciclo. Y pues hoy nos vamos a enfocar en esta área. Fíjense que tiro una línea y lo divido porque ya hablamos de la interfase y aunque se vea cortito aquí, sabemos que es el periodo más largo de la vida en la célula y es aquí el Pac-Man. Miren ahí mi Pac-Man viroteado, pero eso es un Pac-Man. Hoy vamos a entrar a explicar qué es lo que pasa en esa boquita del Pac-Man y en la boquita pasa en el orden profase, metafase, anafase y telofase. Eso sería división y hoy nos vamos a enfocar en mitosis. ¿Por qué mitosis? Porque mitosis solo ocurre una profase, una metafase, una anafase, una telofase. Es un proceso rápido y sencillo. Si yo doy meiosis, meiosis son 2 mitosis de corrido. Si usted se aprende la mitosis, sabe que para meiosis es lo mismo 2 veces, ¿verdad? Y nada, aquí están las fases, profase, metafase, anafase y telofase. Recordando que les dije, nos vamos a enfocar en el ADN, miramos el ADN, miramos el núcleo, miramos cómo eso está organizado y así yo voy a poder identificar en qué fase de ciclo celular me encuentro. Ahí tenemos una célula que está pasando por el proceso de mitosis. ¿Qué pasa? Todo eso es ciclo celular y todo esto no es mitosis. El 1 es interfase. Dijimos que la interfase y la división no es lo mismo, porque en interfase la célula no se divide. En interfase la célula se prepara para, como creciendo, reparando y multiplicando organelos. Y ya les dije que te vas a enfocar mirando el núcleo. Si te fijas, no veo el hilo, lo que veo es una mancha negra, porque ahí hay tanto hilo desenredado que se ve la mancha, lo ves oscuro. Y ahí tú detectas que esa célula está en interfase. ¿Cómo tú sabes que la célula entró a división? Porque la estructura del ADN cambia de forma, se empaca los palitos de Pizza Hut y los ven aquí. Tienen muchos palitos, 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 o lo que llamamos los cromosomas o las cromatidas hermanas van a aparecer. Recuerden que queremos dividir ese hilo de manera exacta, pues para poder lograrlo, este se tiene que compactar y así lo puedo dividir a la mitad. Pues yo miro cómo están organizados esos palitos y así yo detecto en qué fase de la división me encuentro. Dato importante, lo único que yo voy a mirar en el ciclo celular no es el ADN. Hay otras cosas que yo puedo mirar organelos como el centriolo que se ve ahí, puedo mirar la membrana, puedo mirar el uso mitótico. Hay otras cosas que yo puedo ver, pero como estamos en línea y a propósito es que ustedes entiendan esto de la manera más fácil, sencilla y rápida posible, pues yo únicamente me voy a enfocar en el ADN. Pero recuerden que cuando vuelvan a dar este tema en universidad, les van a añadir un montón de cosas más porque no es lo único que pasa, ¿verdad? O no es lo único que usted observa durante esos eventos, perdón. Eso lo deben estar copiando en su libreta. Vamos a ver que en profase, ya lo hemos dicho, esos cromosomas o ese ADN se condensa, se forman esas estructuras, ¿verdad? En forma alargada o de palito. Los nenes a veces piensan que aquí hay 4 palitos o que esto está unido. Esto no está unido. Ahí hay 2 palitos, como si yo cogiera 2 lápices, uno al lado del otro. Papaps. Tengo 2 lápices y los uno con un cinturón, ¿verdad? Pues es lo mismo que tengo aquí. Lo que pasa es que ellos son flexibles, ¿verdad? Recuerden que la célula es como acuosa y ellos pues se viran para los lados y nunca están como que cuadraditos ni para el mismo lado, pueden estar virados. Pero no son 4, ahí hay 2, ¿verdad? 2 unidos
por un cinturón que yo puedo separarlo. Una vez suelto el cinturón, yo separo mis cromosomas y uno se va por un lado y uno se va para el otro. Quiere decir que aquí hay 2 cromosomas, 2 cromosomas y 2 cromosomas para un total de 6. Eso quiere decir que inicialmente mi célula tenía 3 cromosomas. Recuerden que si ya entraste a división, mi información genética estaba duplicada, estaba doble, porque la tengo que dividir y pasarle lo mismo a cada una de mis células hijas. Si entré aquí con 6 cromosomas, mi célula original tenía 3. Importante, ahorita le estaba mencionando el aspecto de mirar ese ADN y cómo cambiaba de forma o el hilo. Dependiendo de la forma que tenga, cambia el nombre de esa molécula. Cuando lo encontramos en forma de hilo, nos referimos a él como ADN. También hablamos de él como cromatina. Cuando este se condensa y se forman los palitos de la pizzería, se convierten en cromosomas homólogos. Si son dobles, son 2, son homólogos. O cromátidas hermanas, si son 2, pues son hermanas. Si es una, le dices cromátida. Si es uno, le puedes decir cromosoma. Pero el nombre al que yo me refiero va a depender de cómo está organizado, si está en forma de hilo o si está en forma de palito. Y esto es importante porque en interfase siempre lo vamos a ver en forma de ADN o cromatina, y en división, en cualquiera de los eventos de división, lo vas a ver como cromátidas hermanas o como cromosomas homólogos, como estos 2 palitos que están ahí, que te expliqué hace un momento. ¿Está bien? Ahí tenemos lo que ocurre durante la profase. Principalmente ves que ese ADN se condensó y se te forman las estructuras de los cromosomas homólogos o los palitos, que los ves aquí. Y lo otro que ocurre es que esos palitos aparecen de forma desorganizada y mírenlo ahí. No hay ninguna estructura, ¿verdad?, fija para ellos. Están uno por un lado, otro por el otro y otro por el otro. Aparecen los cromosomas homólogos desorganizados. Como les dije, hay otras cosas que pasan. En célula animal usted ve que los centriolos se empiezan a mover hacia los polos. Esto es como el planeta Tierra, que tiene polo y ecuador. Pues en célula animal tú ves que esos centriolos se empiezan a mover, ¡pax! Y empiezas a ver que la membrana empieza a desaparecer. Y empiezas a ver que empiezan a aparecer las fibras del uso mitótico, ¿verdad? Pero esos son otros elementos que le puedo añadir al tema. No lo voy a hacer, se lo menciono, porque tienes que saber que ocurren otras cosas en backstage, ¿verdad? Ahora no son importantes, pero si usted estudia cualquier carrera relacionada a la ciencia en la universidad, hay muchos detalles para este proceso que debemos conocer. Y si usted busca videos en YouTube, pues va a mencionarle un montón de cosas adicionales, ¿verdad? Que quizás yo no estoy dando en este momento. Luego que pasas, ¿verdad?, por esa profase, vas a ver que el ADN o esas cromatidas hermanas se alinean. Esa es la clave para tú reconocer la metafase. Los cromosomas homólogos migran hacia el ecuador, ¿verdad? Se van para el medio y se preparan para un proceso de división. Se tienen que ir para el medio porque si yo me voy a dividir, yo no voy a estar más para un lado que para el otro, ¿verdad? Yo me tengo que dividir de forma exacta. Pues voy a buscar el medio o el centro de la célula, el ecuador. En metafase. ¿Cómo tú la identificas? Porque los cromosomas van a migrar, ¿verdad?, al centro. Luego de eso, ahí lo ven representado con un diagrama, ¿verdad? De nuevo, estas estructuras aquí como que van a alar a los cromosomas. Vemos estos puntitos azules. Esos son los cinturones, ¿verdad?, que les mencioné ahorita. Yo los suelto y uno se va a ir para un lado y otro se va a ir para el otro. Ya tenemos la interfase, la profase estaban desorganizados, la metafase estamos alineados, ¿verdad? Y mírenlo ahí, lo ven aquí en la célula. Esta célula es vegetal. Como les dije, ellos no están ahí rígidos, ellos como que bailan. Así que vemos un poquito más por un lado y un poquito para el otro, pero siguen estando en el medio, así que estamos en metafase. Luego aquí tenemos anafase, donde vamos a ver que esos cromosomas empiezan a separarse. Se rompe, ¿verdad?, lo que sería ese cinturón, lo suelto, y vamos a ver que eso empieza a migrar, ¿verdad?, a moverse hacia los extremos, a moverse hacia los polos. Ahí lo veo también representado, ¿verdad?, en una célula vegetal, para que lo veamos con claridad. Ahí de nuevo vemos cómo veríamos esa anafase, cómo esos cromosomas se van separando y moviendo hacia los polos. Importante, en esa anafase yo no voy a ver evidencia externa o interna de que hay división. Afuera la voy a ver igual, adentro voy a ver todo igual. La evidencia de que está ocurriendo ya una separación o una formación de 2 células hijas, yo la voy a ver en mi telofase y la voy a ver de 2 formas. En célula animal se forma como un hundimiento, como
como una zanja, como cuando tú vas a sembrar, que haces como un camino para poner la semillita y hundes el terreno. Pues eso mismo pasa en la célula animal y eso se llama un surco. Esa es la evidencia de que hay división celular, un surco en célula animal. Y en célula vegetal la evidencia es adentro, es como una manchita que empieza a salir, que se llama una placa. Importante, cuando tú llegas a telofase, en la telofase tú vas a ver como que esa evidencia de que ya el proceso está terminando. Fíjense que la telofase y la anafase son similares. La diferencia va a ser que yo voy a ver afuera, ¿verdad? O adentro, como que esa evidencia de que ya el proceso se está completando. ¿Está bien? ¿Por qué menciono esto? Porque hay veces que te ponen diagramas de anafases tardías. Y si la anafase es tardía, yo puedo tener esto más para acá, porque más tarde obviamente ya va a estar más para el extremo. Pero la clave es yo mirar afuera y adentro si hay alguna evidencia de que el proceso se completó. Si no la hay, estoy en anafase. Si la hay, estoy en telofase. Y ahí tenemos una telofase. De nuevo, una telofase. ¿Qué otras cosas ocurren en telofase? Aunque no se lo tienen que saber ahora, pero sí lo podemos visualizar. Ya en telofase, como formaste dos células hijas, va a empezar a reaparecer la membrana nuclear. Puedes empezar a ver que esas cromátidas hermanas empiezan a soltarse y de nuevo se empieza a formar el hilo, porque recuerden que esto es un ciclo y una vez se completa la telofase y la citoquinesis, que la van a ver ahora, esas dos células hijas empiezan de nuevo el proceso de interfase para crecer, multiplicarse, repararse y después volver a pasar por procesos de división celular. Aquí tenemos la citocinesis o la citoquinesis. De las dos formas está bien escrito. La citocinesis es como que mi cicatriz, la evidencia de que se completó el ciclo celular. Como les dije, en célula vegetal se forma como que una manchita en el medio, le llamamos placa, y en célula vegetal y en célula animal se forma el surco, ¿verdad? Y el surco tú lo ves desde afuera, es como una zanja, ¿está bien? Mírenlo aquí, literal, la citoquinesis animal es como un estrangulamiento de las células. Si yo cojo un globo lleno de agua y ese globo lo empiezo a dividir por la mitad, donde yo lo separe en dos, ese sería mi estrangulamiento, eso formaría como una cicatriz. Usted sabe que ese globo se pone como arrugadito. Y lo mismo pasa en la célula, obviamente, eso se va a convertir en una membrana celular. Y esa evidencia o esa cicatriz se le llama surco. Ese es el nombre que tiene en célula animal. En célula vegetal no lo vas a ver de afuera, afuera queda todo intacto. La evidencia es por dentro, lo empiezas a ver como una manchita y eventualmente eso se convierte en una pared. Le llamamos placa. Bien, esa es la evidencia de que el proceso se completó y eso ocurre en la telofase. Importante, la citoquinesis no es una fase de la división celular. La citoquinesis es la evidencia de que el proceso se completó y donde éste se completó. Las fases, ¿verdad?, de mi división son profase, metafase, anafase y telofase. Son 4. En total el ciclo celular, ¿cuántas fases tiene? 5. ¿Cuáles serían? Interfase, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Y la citoquinesis por qué la mencionamos? Porque es la evidencia de que el proceso se completó. Ese garabato que está ahí, yo siempre le digo a los nenes en la escuela, y se los digo a ustedes, están oyendo esto grabado, pero lo deben hacer. Yo lo copio siempre en una esquinita, ¿verdad? De cualquier libreta. Si yo estoy haciendo un examen, si yo estoy corrigiendo un examen, yo lo hago en una esquina. Yo me lo sé de memoria, pero tener ese dibujo me ayuda a no tener que estar acordándome y pensando y ubicándome, ¿verdad? Porque como estos son eventos y tienen un orden, a veces uno tiene como que, esto es aquí, esto es allá. Lo veo. ¿Y qué es lo que estoy viendo ahí? Miran, mis fases del ciclo celular. Estoy contestando todo lo que he dado en estas 2 semanas. ¿Cuáles son las fases del ciclo celular? Interfase, profase, metafase, anafase y telofase, en ese orden. Tiro una línea aquí porque una de estas cosas no es como la otra. Interfase, la célula crece, se repara, multiplica, se prepara para ser madre y dividirse y dar lo mejor a cada una de esas células hija. Y ya cuando cruzaste esa línea, te estás convirtiendo en madre, estás en el proceso de división, ¿verdad? Pasándole lo mejor a cada una de esas células hija. Que sabemos que cuando entras aquí pueden haber 2 tipos de división celular diferentes, ¿verdad? Que está la mitosis y la meiosis, pero eso es el tema, ¿verdad? Que se tocó la semana pasada. Pero aquí están los eventos, ¿verdad? Tú te enfocas siempre. Hay otras cosas que ocurren, se los dije, pero hoy, ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar? En el núcleo, específicamente en la molécula de ADN. Cuando está en forma de hilo desenredado, vas a ver mancha o vas a ver el hilo. Eso te ayuda a identificar que estás en una interfase. En profase ves que aparecen los cromosomas homólogos o las cromatidas hermanas desordenadas.
En metafase se alinean. En anafase empiezas a ver ese proceso de separación sin ninguna evidencia de que se completó el proceso. Y ya aquí en la telofase vas a ver que si es célula animal, la evidencia la vas a ver afuera, se va a formar un surco. Y si es célula vegetal, la evidencia la vas a ver adentro porque se te forma la placa. Pongo aquí la citoquinesis en rojo y aparte, porque la citoquinesis no es una fase del ciclo celular, simplemente es la evidencia de que el proceso se completó. ¿Está bien? Y nada, ¿cómo nos ayuda esto? Cuando se hacen estudios, ¿verdad? Muestreos de células por diferentes razones. Una de las cosas que los científicos pueden mirar es cómo se están dividiendo esas células, ¿verdad? Para saber si esas células están siguiendo, ¿verdad? Un reloj adecuado. Se supone que si las células están funcionando de manera óptima, cuando yo mire una muestra de células, la mayor parte de mis células, ¿en qué etapa ustedes creen que van a estar? El 75% de lo que vea debe estar en interfase. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es el evento más largo en la vida de la célula. La mayoría va a estar pasando por ese proceso. La minoría va a estar en alguna de las etapas de división. Quiere decir que debo ver un 75% pasando por interfase y un 25% pasando por alguno de los eventos que incluye mi proceso de división. Y lo vamos a ver ahora, como lo vería un científico. Si yo hago un montaje de células de cebolla, le pongo unas tinturas, ¿verdad? Le pongo unos tintes específicos que me van a marcar el núcleo, eso es lo mejor que voy a ver. Voy a ver el citoplasma, el núcleo y la pared o la membrana, en este caso es vegetal, así que estoy viendo la pared. Y yo mirando esa célula desprendo un montón de información. Lo primero, la mayor parte de las células que estoy observando, y las estoy marcando por encimita con el cursor para que vean, la mayor parte de las células que veo están pasando por procesos de interfase, o sea que se cumple con lo primero que hemos discutido, que es que un 75% de las células pasan por interfase. Eso es lo más que ocurre en el ciclo celular. El tiempo mayor yo lo paso en interfase y lo veo ahí como ADN en forma de hilo, que no voy a ver el hilo, obvio, es bien pequeño, pero sí veo como que la manchita, ¿verdad? Como hay mucho hilo, es como si yo pintara y sombreara. Aquí, si yo miro la número 3, la número 3 está en interfase. Vemos que no hay una estructura de palito definida, ¿verdad? Donde yo encuentro entonces la profase y veo ese palito bien marcadito, ¿verdad? Aquí en la 8 veo que empiezan a aparecer de forma desordenada, ¿verdad? Mis palitos, esta es una profase, la 8 y la 6 sería una profase. Luego busco dónde se alinearon. Miran, se alinearon en la 1, se alinearon en la 10, se alinearon en la 5. Pues, ¿qué tengo ahí? La metafase, porque en la metafase, ¿qué ocurre? Que esos cromosomas homólogos se van hacia el centro. Luego busco dónde eso está comenzando a separarse. Mira aquí en la 9 tengo una anafase y la otra anafase la tengo aquí en la 4. Si se fijan, la 9 y la 4 se parecen a la 7 y a la 2, ¿verdad? En las dos parece que se está separando y parecen lo mismo, pero no lo son. Esta es anafase porque está iniciando el proceso y aquí puedo reconocer que es telofase número 1 porque ya el ADN llegó al polo, ¿verdad? Los cromosomas homólogos llegaron a los polos y sé que estoy probablemente en telofase inicial. Como esta célula vegetal, la manchita, ¿verdad? O la evidencia acetal de Enbel, la puedo ver aquí en la 2. Esta es mi placa formándose, esta es mi citoquinesis, en mi telofase, evidencia de que el proceso se está completando. Pues, ¿qué se supone que ocurre? Que luego de estas dos clases usted sepa que el ciclo celular. El ciclo celular es ese periodo de vida de la célula en el que ella crece, se desarrolla, multiplica, se repara y se divide, ¿verdad? Eso es el ciclo celular. Cuando piensas en ciclo celular, el Pac-Man tiene dos eventos. El Pac-Man que se llama interfase, su boquita que se llama división. Tienen que saber que en división puede ocurrir la mitosis o la meiosis. Tienen que saber las diferencias entre estas en cuanto al número de células, su cantidad de cromosomas y las células en las que estas ocurren. Hoy lo he dicho, en la clase anterior lo he dicho. Se supone que eso esté estructuradito en su libreta y en su mente. Lo otro que deben saber entonces es que una vez usted entra a división, en la boquita, ocurren 4 cosas: profase, metafase, anafase y telofase. Y según yo voy cambiando de una a otra, yo lo que tengo que ver es la molécula de ADN y cómo esa molécula cambia de forma. Se empaca, pero está regada, pues eso es profase.
Se alinea, eso es metafase. Se separa, eso es anafase. Se separó ya hasta el final y me empezó a formar la evidencia de que el proceso se completó. Eso es telofase y citoquinesis. Y básicamente ese es el tema de ciclo celular. Yo sé que este tema tiene muchas palabras bien complejas, pero es un tema que realmente es sencillo. Usted visualmente se aprende esto y no va a tener ningún problema porque de ahí yo lo puedo explicar todo y no tengo que ser científico para entender. Y usted lo puede hacer más bonito el dibujo. Este tema es importante porque próximamente vamos a empezar con genética mendeliana. Un tema súper apasionante y divertido, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sabido que los rasgos y los caracteres se heredan de una generación a otra, pero Gregorio Mendel fue el que logró demostrar esto y pues lo vamos a ver en la próxima clase. Luego de esto vamos a ver cómo para el 1950 se descubre, ¿verdad? Cómo es esa estructura de la molécula de ADN y cómo es que transmite ese código tan importante para la vida. Y pues, cuando pensamos en la ciencia, en la biología y en todos los adelantos, ahora mismo con lo del COVID, la vacuna, ¿en qué se hizo y gracias a qué se hizo? Gracias al ARN, perdón, que es una molécula más simple, muy parecida al ADN. Lleva a cabo la misma función básicamente. Así que todo lo que es ciencia y los avances científicos están dirigidos a esta molécula tan importante para la vida. Si yo encuentro una célula me voy a emocionar. Si yo encuentro ADN en otro planeta me voy requete a mega emocional, ¿verdad? Porque eso es señal de que ahí hubo algún tipo de vida, ¿verdad? Así que este tema es bien interesante. Yo sé que esta parte no es tan fácil. Importante, y recuerden, en plataforma tienen una tarea que debe ser completada antes de la fecha de cierre. Si ya lo dejó por última hora y cerró, me va a tener que presentar una excusa mega justificada de por qué usted no lo hizo para yo considerar si le puedo, ¿verdad?, dar alguna tarea alterna, cosa que va a ser muy difícil. Recuerden que se los dije al comenzar la presentación. Este semestre tenemos que organizarnos. Y lo segundo es que deben estar pendientes porque ya entre hoy y mañana, una vez yo suba esta clase a Teams y a YouTube, usted va a estar viendo también en la plataforma de Teams la tarea número 2 del semestre. Recuerden cuando la contesten, no hacerla a lo loco. Repasen la clase, tengan este dibujo en una esquina para que se acuerden de las cosas, ¿está bien? Y antes de hacerlo, si se quedaron con alguna mega duda, pues miren, textéenme, escríbame o quédese en la clase de la próxima semana. Aproveche el tiempo, aclare cualquier duda y después entonces pues trabaja ese documento para que lo complete con éxito. Recuerde que es un documento que va a estar o bien o mal, no hay de otra. Y para que esté bien, usted tiene que saber lo que está haciendo. ¿Estamos? Nada, jóvenes, cuídense, estamos aquí para servirles. Recuerden siempre que está el canal de YouTube. No olviden suscribirse, como dicen los youtubers. Y también recuerden que cuando me vayan a enviar mensajes, las plataformas oficiales que utilizamos son las de Teams, Remind y Outlook. ¿Está bien? Nada, se cuidan y que tengan una buena semana. Bye.